Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. En el episodio de hoy hablaremos de cuándo puedes ausentarte del trabajo si tu hijo está enfermo, cuántos días. Si te interesa, quédate en el video. Cuando el sol se acaba yendo, empiezan las lluvias, los vientos y septiembre se va acabando, los padres comenzamos a temblar. Ya sé que no me vieron aquí la semana pasada y fue exactamente por eso. Los niños se enfermaron los dos al mismo tiempo, luego nos contagiaron a nosotros y esa cadena se dio. Si les pasa también esto a ustedes, no están solos, no se preocupen. Y es que en Alemania es bastante complicado entender cómo funciona esto de poder quedarte en casa si tu hijo es menor de 12 años y está enfermo, ya que necesita un poco más de atención tuya en el momento en que está enfermo. Lamentablemente no es tan fácil de contestar esta pregunta, puesto que hay bastantes factores que tienes que tomar en cuenta. El primer factor es el tipo de seguro que tienes. ¿Tienes un seguro privado o tienes un seguro estatal obligatorio? Esto va para ambos progenitores, obviamente. La segunda pregunta que también es importante, ¿eres un trabajador que es un funcionario, es decir, tienes un trabajo con un contrato normal de 8 horas en el que te pagan, o eres trabajador por cuenta propia? En el caso más complicado sería que tú y tu esposo tengan un distinto seguro, ya sea que uno de ellos sea privado y el otro obligatorio, y que uno sea trabajador por cuenta propia y el otro sea funcionario. Pero no te preocupes que empezamos por el comienzo, cuando ambos son funcionarios y ambos están registrados en el seguro obligatorio. De ser así, hablamos de 30 días. Ponte feliz porque desde Corona hubo un cambio en la ley y esto nos permite a los padres ahora, en el 2024 y 2025, quedarnos 30 días con nuestros hijos enfermos. Lo oíste bien, 15 días por progenitor. En el caso que tú tengas un hogar monoparental, es decir, que tú críes solo o sola a tus hijos, tienes tú los 30 días. En el caso de no ser así, cada progenitor tiene 15 días, siendo que el progenitor que está quizá más ocupado puede pasar al otro los días. Si digamos mi esposo tiene días que son imposibles de parar con su trabajo, puede pasarme él a mí los días libres que tiene cuando nuestro hijo se enferma y yo me quedo con él los 15 días, los 30 días o los días que él necesite. Lamentablemente esta ley abarca solamente el 2024 y el 2025 porque se prevé, les digo se prevé porque puede cambiar todavía, que volvamos al número de días antes de Corona, que eran 10 días por progenitor, es decir, en total 20 días. ¿Y qué pasa con tu salario los días que estás en casa con tu hijo? Pues en los días que tu hijo está enfermo, tienes tú el derecho al subsidio de enfermedad infantil. El asegurado, de forma estatal, tiene derecho a una excedencia no retribuida, es decir, no percibe un salario en esos días, pero percibe un subsidio de enfermedad que es ligeramente inferior a tu salario, que está pagado por tu Krankenkasse, por tu caja aseguradora. Sin embargo, si tu hijo tiene un seguro de enfermedad privado con el otro progenitor, es decir, con tu esposo, ahí lamentablemente tú no tienes el derecho a este subsidio por enfermedad infantil. Novedad. Desde el 2024 también se permite que los padres puedan ingresar al hospital con el hijo. En este caso, te pueden dar también una parte del dinero, una parte de la cuenta, pagaría el seguro de tu caja, que implicaría la entrada al hospital conjunta, es decir, de los progenitores con el hijo. Si te interesa más acerca de esto, aquí abajo les dejo un link que puede ayudarles. Eso es muy importante porque les cuento lo que me pasó a mí. Nosotros tuvimos un pequeño accidente cuando mi hijo tenía 2 años y es que fuimos a cenar y lamentablemente él comió un poco de la pasta del fideo de mi suegra y mi suegra no se dio cuenta que su salsa estaba hecha con vino blanco. Al final no supimos si era de verdad eso lo que le ocasionó la fiebre a mi hijo, pero nos dio el susto de la vida porque no estábamos en casa, estábamos en otro pueblo cerca a mi casa y al final tuvimos que llamar a una ambulancia. Llamamos la ambulancia, llevamos a mi hijo al hospital y mi esposo se tuvo que quedar con él porque yo al otro día tenía la defensa de mi doctorado. Entonces, ¿se imaginan todo el lío que venía con eso? Al final nuestro seguro, lamentablemente en esa época, no cubrió el ingreso conjunto al hospital. Y a ese ingreso conjunto me refiero. Si tienes un niño pequeño que no puede quedarse en el hospital solo y el papá o la mamá tiene que ir con él o quiere ir con él, este ingreso conjunto puede cubrirlo también tu Krankenkasse. Aquí abajo, la información.
Otro punto importante para ustedes es que si tu hijo se enferma, no necesariamente tienes que ir ese día al médico. Y es que esto era así y era motivo de mucha discusión porque si tú te enfermas, recuerden, en este video se los conté, puedes quedarte 3 días en casa, decir que estás enfermo y al tercer día, si sigues enfermo, ahí sí tienes que ir al médico. Pues antes con los niños era que tenías que ir el primer día. Y los padres entre ustedes saben que ir al médico con tu hijo enfermo es como para que se enferme más, porque tienes ahí otros niños que están tosiendo y es una posibilidad de enfermedad enorme. Entonces, ahí ustedes tienen ahora la opción desde el 18 de diciembre del 2023 de poder llamar al médico, decir que su hijo está enfermo para que les den esta Krankmeldung, esta hojita que dice que su hijo está enfermo, que también ustedes pueden presentar a su empleador. Para eso tienen que cumplir 3 condiciones. La primera condición, que el niño sea conocido en ese consultorio médico. No puedes llamar a cualquier consultorio médico y decirle, oiga, sí, mi hijo está enfermo. Te va a decir, ajá, sí. Entonces tiene que conocerlo el pediatra y si es que es así, entonces puede emitir este certificado. El segundo punto es que el médico haya decidido hacer esto. Si el médico dice sí, no hay ningún problema y podemos hacer esto, entonces ahí también se puede emitir el certificado. Y la tercera condición es que solamente pueden hacerlo por 5 días. Si tu hijo está fuera de eso, un poco más enfermo o sigue enfermo, tienes que ir al consultorio médico para hacer que revisen a tu hijo y que vean si está enfermo o si puede volver a la escuela. No se olviden que en Alemania hay Schulpflicht, es decir, que tienen la obligación de ir a la escuela porque si no vienen multas muy jugosas también para ustedes. Aquí arriba les dejo un video que puede ser interesante para ustedes. Pero ¿qué pasa si uno de los progenitores o ambos están asegurados de forma privada? Pues aquí por ley, normalmente, si uno de los progenitores, no los dos, si solamente uno ya está privado, automáticamente el hijo o la hija de ustedes se tiene que ir al seguro privado. Eso quiere decir también que ese subsidio infantil que se da en un seguro obligatorio del Estado normal, de forma automática, en un seguro privado no es así. Y aquí esto varía de acuerdo con la cuantía en el contrato privado que ustedes tengan con el seguro. En el caso de que su niño se haya enfermado por un tiempo un poco más largo, una enfermedad un poco más grave, y ya no les alcancen estos días que el gobierno les da para garantizar el cuidado del niño, ustedes pueden pedir también un Erholungsurlaub, que es una vacación con permiso de recuperación. Hasta eso hay en Alemania. Pues aquí abajo les dejo la información sobre el Erholungsurlaub por si acaso tengan ustedes la opción para poder sacarlo. Espero haberlos ayudado. Nos vemos aquí el próximo domingo. Chao, chao.